Saludos. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Que del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Recording in progress. Muy buenas noches, familia. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo. Se toma un par de minutos el hacer coincidir estas tres plataformas a la vez para que podamos difundir la palabra de Dios. Gracias por su paciencia, gracias por estar ahí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón, Señor. Reconocemos delante de ti nuestras faltas. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, tu gloria, tu magnificencia, Señor. Nos humillamos delante de ti. Padre, y oramos para que tu gracia y tu favor descienda sobre nosotros, Señor, y nos llene de autoridad y de poder en el nombre de Jesús a través de tu palabra. Que sea tu precioso, poderoso, glorioso, maravilloso Espíritu Santo el que da luz y revelación a cada uno de mis hermanos para entender tu preciosa palabra en esta noche. Eterno Dios, muchas gracias por todo tu amor y piedad y misericordia por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches y bienvenidos a todos los hermanos que nos ven por las diferentes plataformas. Seguimos con la autoridad del creyente y los beneficios de vivir bajo autoridad. Anoche decíamos que tenemos la bendición, el privilegio de estar bajo la autoridad de Dios, y esa autoridad, en principio, nos da autoridad sobre muchas cosas. Decíamos también que la autoridad del Señor nos califica para recibir las bendiciones de Dios. Decíamos también que cuando vivimos bajo autoridad de Dios, es el poder creador de Dios el que respalda nuestras vidas. Es decir, cuando usted va bajo la autoridad de Dios y predica la palabra, tiene detrás de usted respaldando el poder sobrenatural de Dios, el poder que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder está en usted cuando usted abre su boca y comparte la palabra de Dios. Así funciona. No es que el poder de Dios o la autoridad de Dios es para un grupito de privilegiados, para una élite, digamos, para una raza distinta de gente. No, es para todo ser viviente, para todo cristiano que ha reconocido que la autoridad del universo está en la palabra de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver
realmente dónde radica el poder y la autoridad de Dios. Veíamos anoche, ¿no?, que Éxodo 14:14 dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor te da autoridad. Quédate tranquilo. Imagínese frente a una guerra descomunal donde tus enemigos son más numerosos. El Señor te dice: quédate tranquilo, tú tranquilo. Yo me encargo. Déjamelo a mí. Interesante, ¿verdad? Uno de los beneficios, ¿no? Otro es: si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Isaías 54, 15 y 17. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué. No tengas temor. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente el resto de tu vida. Cuando tú tienes esa palabra dentro de ti, ¿de qué vas a atemorizarte? ¿No? Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿No? Veíamos también que Jeremías 20:11 dice: más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, caerán y no prevalecerán. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, serán como nada. Buscarás a los que te hacen la guerra y no los hallarás. Porque es el todopoderoso Dios, es el que se encarga de tus asuntos. Cuando tú le entregas a Él tus debilidades, Él viene con su poder y te fortalece. Así funciona. Cuando tú vienes a Él con tu debilidad, Él. ¿Por qué? Porque en tu debilidad el Señor viene y te llena de poder. Entonces, nosotros vamos a avanzar en esta noche. Vamos a ver a dos personajes importantes. Uno es Josué, cuando el Señor le da autoridad a él después que muere Moisés. Moisés no entra en la tierra prometida, solo él mira desde lejos. Ve el Jordán allí y al otro lado está la tierra prometida. Pero él ya no puede cruzar allá. Entonces le dice a Josué: tranquilo, no temas. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Es decir, esto de la fe y de la creencia, de la autoridad de Dios, es una vía de dos sentidos. Uno es la parte que te toca a ti y otra es la parte que el Señor ya lo prometió. El Señor ya cumplió. Él ya lo hizo todo por ti. El punto es: ¿cuánta revelación, cuánta sabiduría tienes tú para poder apropiarte de eso? Entonces, aquí vemos a un Josué resuelto a continuar, ¿no?, ese manto de autoridad. Ya saben que el Señor lo había llamado, tenía un llamado Moisés, pero como quien dice, hasta la frontera. El río Jordán era la última frontera. Cruzar el Jordán era entrar en la tierra prometida. Entonces ahí es donde Dios provee ya a Josué para que entre un hombre joven. Es decir, de los 3 millones de judíos que salieron de Egipto, solamente 2 entraron: Josué y Caleb. Los demás que entraron fueron los que nacieron en el desierto, es decir, de 40 años para abajo. Ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Todos los demás cayeron en el desierto por la dureza de su corazón, porque no se atrevieron a creerle al Dios Todopoderoso. Aquí vamos a ver en Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos un episodio interesante. El profeta Elías, un hombre grande, un hombre fuerte. Pero antes de hablar directamente de Elías, yo quiero llevarles un instante a ver lo que dice Santiago. Santiago es un apóstol de Jesucristo. Elías estuvo mucho antes que él
ministrando, y dice Santiago, el discípulo Santiago dice en Santiago 5:17, Elías, hablando de Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre como usted y como yo, tal cual. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Esto está relatando Santiago ya después de Jesucristo. Vamos hasta ahí. Entonces nos vamos a Primera de Reyes. Resulta que el rey de Israel se llamaba Acab. Era un rey timorato, un blandengue. Era un hombre que no tenía personalidad, que no tenía autoridad. Se casó con una bruja, con una endemoniada llamada Jezabel. Ella era una sacerdotisa de Baal, de los dioses paganos. Toda su gente, su generación era gente perversa, gente tirada al mal. Entonces el rey Acab, rey de Israel, se casa con esta vieja, ¿no? Y todas sus tradiciones los trae al pueblo de Israel. Entonces Acab comienza a decaer, comienza su decadencia moral. Al punto que Jezabel, esta perversa mujer, manda a matar a los profetas de Israel. ¿Me entienden? Profetas y sacerdotes de Israel los manda a degollar, los manda a matar a todos. Entonces Abdías, que era uno de los que estaban con Acab, al saber que estaba matando a los profetas, él los esconde en cuevas de 50 en 50, es lo que dice el relato bíblico. Y él los alimentaba una vez al día, les traía pan y un poco de agua para que sobrevivan nada más. Entonces aquí es donde aparece Elías. Y viene Elías y dice, ya se mataron a casi todos los profetas, yo solamente quedo, pero quedan 450 sacerdotes de Baal, o sea, de los sacerdotes que servían a Jezabel y a sus dioses paganos, a sus Baales. Entonces, voy a leer algunos pasajes de aquí. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 18. Dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab era el rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hasta ahí el relato, ¿verdad? Entonces, aquí es donde un hombre que vive bajo autoridad tiene autoridad. Un hombre que vive bajo la autoridad de Dios califica para recibir las bendiciones de Dios. Elías era un hombre temeroso de Dios, un hombre que clamaba a Dios. Santiago dice que era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a temores y sujeto también a cualquier tentación como cualquier mortal. Ese era Elías. Entonces dice en el verso 20, en el 17 mejor para poder tener la idea completa, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando a los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces, dice el verso 20, Acab convocó a los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Era el momento, mis hermanos, en el que Elías iba a demostrar que solamente en Jehová de los ejércitos está la autoridad sobre todos los elementos que existen en la creación. Los otros Baales, falsos profetas de Baal, dioses paganos, dioses falsos, no tenían nada que hacer. Entonces dice ahí, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí viene el reto, el desafío, que lo puede hacer solamente un hombre de Dios que sabe, que tiene la seguridad, la convicción, la certeza de que está operando bajo la autoridad de Dios. Y aquí en el verso 23 dice, dennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Yo los relato la historia. 2 bueyes traen ahí al Monte Carmelo, están los 450 sacerdotes de Baal, ¿no es cierto? Y está solamente Elías. Y le dice ya, ustedes corten en pedazos ese buey, hagan un altar y pongan la leña y encima pongan el buey, pero no prendan candela, no prendan fuego. Y yo prepararé uno. Es decir, Elías agarra un buey, lo degolla, prepara el altar, pone la leña, pone 12 piedras ahí, en nombre de cada tribu que forma la nación de Israel, 12 piedras grandes, pone la leña, pone el buey encima, ¿no? Entonces ahí es donde los reta. Le dice, ustedes son 450, yo soy uno solo. A ver, entonces le dice, ahora sí, ustedes van a clamar a su Dios, a sus Baales, a sus falsos dioses, y que él mande fuego del cielo y que consuma su ofrenda. Entonces él mandó pedir unas tinajas de agua y echó agua todavía encima de la leña de su altar que él había construido. Y otra tinaja más de agua y otra más. El agua estaba chorreando, dice literal, ¿no? Las piedras estaban mojadas, la leña estaba mojada, todo. Y clamaron. Los profetas de Baal clamaron a su Dios, a sus Baales, a sus dioses falsos. Pero nada sucedía. Y ahí Elías, que era un pata así, medio burlón, medio sarcástico, le dice, griten, griten, porque por ahí que su Dios está medio sordo, no los escucha. O tal vez está atendiendo otros asuntos. Y ellos se sajaban, se cortaban, se desangraban ahí, ¿no? Clamando a sus dioses de Baal y nada sucedía. Entonces pasó el tiempo ya a la mañana. Dije, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa? ¿Tienen un Dios sordo que no los escucha, que no los contesta, que no los responde? Bueno, no pueden. Ok, ahora me toca a mí. Entonces ahí es donde él se para frente a la ofrenda que él ha preparado y clama a Dios. Dice Jehová de los ejércitos, yo estoy aquí. Manda fuego que consuma esta ofrenda para que sepan quién es Dios, quién es Jehová. Inmediatamente del cielo viene un rayo y consumió al buey, consumió la leña y consumió las piedras y lamió todo. No quedó absolutamente nada. ¿Me entienden? Pero eso es cuando un hombre que vive bajo la autoridad de Dios y puede ministrar, es decir, califica para ministrar bajo la autoridad de Dios, sabiendo, teniendo la convicción, la certeza de que él va a ministrar y va a ser respaldado por el Dios Todopoderoso. Imagínense, 450 sacerdotes ahí, listos para cortarle la cabeza a Elías. ¿Y saben lo que sucedió? Y dice en el verso 39, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Les cortó la cabeza a todos los 450 sacerdotes de Baal, los cortó el cuello.
Ahora enterada Jezabel, la mujer del rey Acab, esta mujer perversa, maligna, se enteró lo que Elías había hecho y ella hace un juramento. Dice, así me hagan y peor, me añada más, si mañana a esta hora yo no he hecho así como tú has hecho con los profetas de Baal. Ahora, cuando Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones del mismo modo que nosotros, cuando escucha que Jezabel ha jurado que mañana le iba a cortar el cuello, él, después de realizar tremenda obra de haber cortado la cabeza a 450 sacerdotes de Baal, y escucha que Jezabel lo amenaza, tiene miedo, se asusta. ¿Por qué? Porque había un poder en Jezabel, un poder demoníaco, un poder satánico, un poder infernal que operaba en esta mujer perversa. Entonces, Elías tiene miedo y escapa, huye. Comienza a huir para que no le encuentre Jezabel y lo mate. Interesante, ¿verdad? Aquí nos demuestra de alguna manera y nos enseña, mis hermanos, el mensaje es claro. Si es Jehová tu Dios, si Jehová es el Dios, síguele. Es lo que dice en el verso 2, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero no había respuesta del pueblo. ¿Por qué? Decíamos ayer que cuando un rey malo, un gobernante malo, un presidente malo gobierna, el pueblo sufre. Pero cuando un hombre justo gobierna, el pueblo se alegra, se goza, hay bendición, porque tiene el poder y la autoridad de Dios de su lado. Pero cuando éste deja las cosas de Dios, se aparta de Dios y queda sumergido bajo la autoridad del maligno, entonces todos pierden. Como decíamos ayer, Martin Luther King decía, ¿no? Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y la iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia, amados hermanos. Y nosotros nos volvemos cobardemente cómplices, calladitos ahí nomás. Que no digan nada, que nadie sepa. Mejor que no digan nada, mejor que nadie sepa. Entonces, mis hermanos, nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos la autoridad del creyente. Esa autoridad que viene respaldada por la autoridad de Jesucristo, que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, nuestro Señor. Elías operó bajo esa autoridad. Y era un hombre que oró para que no lloviera en la tierra por 3 años y medio, y no llovió una gota de lluvia. Y todo fue un desastre. Imagínense, no producía nada, todo se secó en 3 años y medio. Y luego, él otra vez ora, se pone de rodillas, clama a Dios para que llueva, y la tierra se llenó de agua. Comenzó la lluvia y comenzó otra vez la siembra, comenzó la sementera, comenzó la producción otra vez. Interesante, ¿verdad? Ahora vemos a Josué en otro episodio. Ellos estaban luchando contra sus enemigos en el camino hacia su tierra prometida. Entonces, está en plena batalla y clama a Dios para que no se oscureciera, porque si se hacía de noche ellos perdían la batalla. Y un día entero el sol se paralizó en un solo lugar y no se ocultó hasta que ellos hubieron acabado a sus enemigos. Científicamente está probado
que hay una parte en la historia del universo en que un día entero la Tierra se detuvo y no andó más, porque alguien que estaba bajo la autoridad de Dios clamó a Dios y le dijo, ¿no? Detente sol y tú luna detente también. ¿Para qué? Para que ellos puedan completar el propósito para el cual habían sido llamados. Se llama autoridad. Y esa autoridad está en usted y en mí. Está en todo creyente que ha aceptado a Jesucristo. El problema es que no lo sabemos, que muchas veces en la iglesia no te enseñan eso, que muchas veces el pastor se limita a una prédica dominical muy bien elaborada, motivacional, que te ayude a salir, que te ayude en tus temas pendientes y tal, pero no te disipula para que tú puedas a su vez disipular a otras personas. Es como quien dice, yo soy salvo, gloria a Dios, ya el Señor me ha salvado, me ha arrepentido, Dios me ha perdonado, he sido lavado en la sangre de Jesucristo, mi nombre ha sido escrito en los libros de la vida, he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ok, yo soy salvo, tengo entrada al cielo. El día que muero, voy al cielo. Pero ese es un tema bastante egoísta, ¿verdad? Yo ya soy salvo, bien. Pero hay gente que ha pagado precio para que usted haya recibido esa salvación. Jesucristo tuvo que ser colgado en un madero, derramar su sangre para que usted sea salvo. Muchos misioneros han sacrificado sus propias vidas para que el evangelio de Jesucristo pueda llegar hacia nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? En nuestra área de confort, ¿no? En nuestro pequeño palacio hemos hecho nuestra vida palaciega, ¿no? De disfrutar, somos sanos, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, ya soy salvo, bendito Dios, cuando vengas, yo iré contigo y tal. Pero la autoridad suprema de Dios, a través de Jesucristo, dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. La autoridad ya la tenemos. El respaldo de Dios ya la tenemos, hermano. Falta la parte que nos corresponde a nosotros. Elías tenía la autoridad, pero él habló con el rey Acab y le dijo, tráeme a toda la gente, congrégamelo acá en el Monte Carmelo. O sea, tenía que hacer su parte. ¿Correcto? Dijo, tráigame 2 bueyes acá, ustedes sacrifiquen uno, yo sacrifico el otro. Él tuvo que hacer su parte, ¿para qué? Para que todo el pueblo pueda ver la gloria de Dios. Entonces, la pregunta que cae de madura es, ¿nosotros estamos realmente haciendo la parte que nos corresponde? ¿Estamos siendo desafiados a retos mayores? ¿O simplemente cobardemente estamos siendo cómplices con un sistema que está aplastando a este mundo y nosotros tranquilo, milo, dejamos que suceda todas las cosas? Cuando se encuentra el rey Acab con Elías, le dice, ¿no? En el verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Cuando a usted no le están diciendo, no le están haciendo esa pregunta, uno tiene que preocuparse un poco. Entonces, y Elías le responde, y respondió Elías, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa y tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Desafortunadamente, vivimos tiempos muy complicados. Vivimos tiempos en el que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman mal. Imagínense, ¿no? Unas niñitas, unos niños, bailando ese baile diabólico llamado perreo, ¿no? Y haciendo movimientos totalmente fuera de contexto, ¿no? Y las mamás aplaudiendo
como unas niñas tan pequeñitas de 5 años, de 6 años, de 7 años, haciendo gestos obscenos y cosas parecidas. Y los padres celebrando eso. ¡Qué terrible! ¿Cómo podemos entristecer el corazón de Dios de esa manera? Y nosotros nos volvemos cómplices con nuestro silencio. ¿Pueden creer eso? Y cuando viene Halloween, nosotros también ahí le compran su disfraz al chiquito y le dan una calabaza y que se vaya a pedir. O sea, siendo parte de una dinámica diabólica, perversa y mala que lleva a nuestros niños a la esclavitud. Nosotros estamos siendo ilustrados, mis hermanos, estamos siendo alimentados con la palabra espiritualmente, estamos siendo, y digamos que iluminados, se está encendiendo la luz en nosotros. ¿Para qué? Para que diga, mira, que dentro de la iglesia, todos somos hermanos dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que salir fuera de la iglesia, fuera de las 4 paredes de la iglesia y ser luz allá. Para eso el Señor nos ha encendido. Para eso el Señor ha dicho que somos luz de este mundo y que somos la sal de esta tierra. ¿Para qué? Para impactar positivamente a una generación que se pierde. El desafío ahora, hermanos, es pedirle a Dios que Dios te dé pasión por las almas. Así como el Señor Jesús vio a la multitud en Jerusalén y los vio como ovejas sin pastor. Y se conmovió su corazón y lloró porque los vio que iban camino al desfiladero, camino al infierno. Amados hermanos, todas estas enseñanzas que el Señor nos está permitiendo estudiar a usted y a mí es para ir creando una conciencia de evangelismo. Como decíamos hace noches pasadas, que en el corazón de Dios, en el corazón de nuestro Señor, están las misiones y el evangelismo. El Señor Dios Todopoderoso tuvo un hijo llamado Jesucristo, hizo de él un misionero y un evangelista. Así que, mis hermanos, el reto está delante de ustedes. Ustedes están siendo discipulados para ser discípulos, no para ser parte de una congregación que se sienta, caliente el banco ahí todos los domingos, ¿no? Y viene, aleluya, gloria a Dios, bendiciones, hermano. Aprendemos a hablar el idioma cristianés y nos sentimos bien con eso. No, para eso no nos ha salvado el Señor. Nos ha salvado para ir y hacer retroceder el imperio de la muerte, el imperio de las tinieblas, el imperio de Satanás con la luz y con el poder de la autoridad que el Señor ha puesto en nosotros. Amados hermanos, como siempre es un honor compartir con ustedes. Es una bendición enorme que el Señor ha puesto en mí para poder compartir su preciosa palabra. Le doy gracias a Él, gracias a ustedes, porque cada noche con su presencia me animan a seguir adelante. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Que el Señor ponga en ustedes con mucho poder y fuerza un espíritu de evangelista y un espíritu misionero en el corazón de ustedes, que ponga pasión por las almas y juntos salemos a evangelizar al mundo para la gloria de Dios. Muy buenas noches, familia. Si el Señor lo permite, mañana a este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Bendiciones, familia.